¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la naturaleza decidiera crear su propio monstruo híbrido? En Jurassic World, los fanáticos de la saga fueron sorprendidos por el Indominus Rex, un dinosaurio modificado genéticamente que combinaba diversas especies, tanto animales como dinosaurios, en una creación monstruosa. Pero la cosa no terminó ahí. Más tarde en Jurassic World, Fallen Kingdom, nos llegó el Indoraptor, una versión aún más escalofriante, un cruce entre el Indominus Rex y un Velociraptor, con un cuerpo más grande que muchos dinosaurios reales, pero con una agilidad impresionante. Este depredador poseía unas garras en forma de hoz, unos brazos delgados como los de Slenderman y unas garras afiladas que harían palidecer a Freddy Krueger. Aunque era más pequeño que el Indominus Rex, su combinación de características lo hacía aún más espeluznante. Lo curioso es que, aunque el Indoraptor es una invención de la ciencia ficción, la naturaleza ya había creado algo sorprendentemente similar hace unos 150 millones de años. No tenemos que imaginarlo, porque la realidad superó la ficción. En esa época, emergió un grupo de terópodos cuyas características y habilidades los hacían tan letales como el Indoraptor, si no más. Los Megaraptores. Estos aterradores predadores no solo compartían algunas similitudes con los dinosaurios híbridos de la saga, sino que contaban con capacidades aún más inquietantes y mortales que harían que cualquier criatura de película se quedara corta en comparación. Los megaraptores, como el Indoraptor, están envueltos en misterio, debido a la escasez de su registro fósil. De hecho, aún no existe consenso sobre su origen o su clasificación, pero una cosa es segura: habrían sido villanos perfectos para Jurassic Park. Cada uno de estos depredadores seguía un mismo plan corporal escalofriante, con garras gigantes que no solo los hacían únicos, sino extremadamente peligrosos y letales. Lo que estás viendo no es una garra gigante de un superraptor, sino una garra de mano del megaraptor, la cual pertenece al primer espécimen descubierto de este grupo en Argentina, antes de que finalizara el siglo XX. Al principio, los paleontólogos pensaron que habían encontrado una garra gigante perteneciente a un pie de un raptor enorme, pero pronto se dieron cuenta de que esta garra pertenecía a su dedo índice. Esta garra medía impresionantes 30 centímetros, lo que es casi el tamaño de los cuchillos Bowie más largos o de una regla estándar. Esto otorgó al megaraptor el título de tener las garras más largas de cualquier depredador conocido, un récord que solo sería superado por uno de los propios megaraptores. Con el paso de los años, se descubrieron más y más fósiles de megaraptores, e incluso algunos de estos nuevos hallazgos resultaron ser aún más aterradores que el primero. Actualmente, se reconocen hasta 11 géneros dentro de esta familia de dinosaurios. Lo más sorprendente es que estos nuevos descubrimientos nos enseñaron que las garras de los megaraptores no solo eran largas, sino que su letalidad era mucho mayor de lo que se pensaba originalmente. Cada uno de estos terópodos no solo tenía una garra mayor en su primer dedo, sino que también poseía una garra igualmente gigante en su segundo dedo. Ambas garras eran extremadamente afiladas y curvadas, como espadas mortales. Lo más asombroso de todo esto es que estas garras podrían haber sido aún más largas en la vida real, ya que probablemente estaban recubiertas con una capa de queratina, lo que les habría añadido un 30% más de longitud. Esto las convertía en una verdadera arma de destrucción, ideal para cazar presas grandes y peligrosas. Además, aunque el tercer dedo no tenía garras tan grandes como los dos primeros, todavía era sorprendentemente afilado y poderoso. Los megaraptores no solo eran conocidos por sus garras letales, sino también por su extraordinaria habilidad para sobrevivir. Este grupo de dinosaurios logró existir durante más de 80 millones de años, mucho más que otros depredadores, conocidos como los tiranosaurios, que solo vivieron 16 millones de años, o los Spinosaurus 46 millones de años. Esta longevidad indica que los megaraptores estaban excepcionalmente adaptados para ser los depredadores supremos de su tiempo. A lo largo de su existencia, su poder y eficacia como cazadores solo crecieron. Estos depredadores de garras gigantes habrían sido los auténticos Indominus Rex de su época. Depredadores implacables que se adaptaron a una variedad de hábitats y que, a pesar de su extinción, siguen siendo uno de los más fascinantes misterios en el mundo de la paleontología. Lo que realmente hacía que las garras de los megaraptores fueran mortales no era solo su tamaño y forma, sino lo que las respaldaba. Los megaraptores tenían brazos y manos robustos y proporcionalmente grandes,
que habrían hecho que depredadores como el Tyrannosaurus Rex se sintieran bastante inseguros. Estos brazos no solo eran grandes, sino que estaban rodeados de músculos gruesos y sus huesos estaban construidos de una manera que les otorgaba una gran durabilidad y flexibilidad, permitiéndoles maniobrar sus armas con rapidez. De esta manera, sus garras podían ser utilizadas tanto como una espada como una lanza, dependiendo de la situación, y en ambos casos, el resultado era el mismo: heridas catastróficas en la carne y daño interno masivo que probablemente acababan con la vida de la víctima. Sin embargo, el asalto de las garras no se detenía con la muerte de la presa. Los investigadores creen que los megaraptores usaban sus garras no solo para cazar, sino también para desgarrar cadáveres y destripar a sus presas, lo que les permitía acceder a carne de difícil acceso y consumirla. Este uso de sus extremidades como herramientas letales muestra que sus garras no solo eran armas de caza, sino instrumentos de destrucción brutal. ¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar sobre este o aportar alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos. Hasta ahora, la idea de ser cazado por un megaraptor suena espantosa, pero la realidad es aún peor de lo que podríamos imaginar. Para entender verdaderamente lo brutales que eran, debemos hablar del tamaño de sus presas. Se cree que los megaraptores cazaban utilizando sus enormes garras para dar golpes fatales y desgarrantes que derribaban a su víctima antes de trocearla en piezas más pequeñas y comestibles. Aunque esto ya suena terrible, esto no era lo peor que los megaraptores hacían. De hecho, esta técnica era el mal menor en comparación con lo que hacían con los dinosaurios más pequeños, incluidos aquellos del tamaño de un ser humano. Para las presas más pequeñas, los megaraptores hacían algo mucho más desagradable. Primero, capturaban a su presa, la sujetan firmemente y luego la atraviesan como una brocheta con sus enormes garras curvadas. Lo más espeluznante es que, mientras la presa aún estaba posiblemente viva, comían su carne, algo muy similar a como una persona comería una pizza, pero en lugar de una pizza, era una criatura empalada. Sabemos que esto es una posibilidad debido a que los megaraptores poseían hombros hiperflexibles y muy desarrollados, algo que no se veía en la mayoría de los depredadores, lo que les otorgaba un rango de movimiento impresionante. Esto les permitía levantar a sus presas hacia sus bocas abiertas, listos para devorar. Aunque las garras de los megaraptores eran su característica más letal, sus brazos también les permitían una versatilidad sorprendente que hacía su caza aún más aterradora. Este comportamiento describe a los megaraptores como depredadores despiadados y eficaces, que no solo eran expertos en matar, sino en hacerlo de la manera más horrible posible. Su anatomía única les permitía llevar a cabo una caza explosiva y extremadamente violenta, asegurándose de que cada parte de su presa fuera utilizada de la manera más eficaz. Sin duda, los megaraptores no solo eran animales temibles en la caza, sino también ejemplos aterradores de lo que la evolución puede crear cuando se enfoca en la eficiencia mortal. Las mandíbulas de estos depredadores no eran una broma, y en ciertos aspectos, resultaban aún más fascinantes. A diferencia de la mayoría de los depredadores, cuyos dientes son similares entre los miembros de sus familias, los megaraptores tenían dientes notablemente distintos entre sus géneros. Cada uno parecía inspirarse en otros dinosaurios famosos. Por ejemplo, los megaraptores poseían dientes frontales similares a los de los tiranosaurios, en forma de cincel y con una sección transversal en forma de D. Por otro lado, el Murusraptor sorprendía con dientes frontales que parecían colmillos, algo poco común entre los dinosaurios. Las rarezas continuaban con géneros como Austroraptor y Orcoraptor, cuyos dientes recordaban a los de los compsognátidos y dromeosáuridos. Estos tenían la parte frontal lisa y plana, mientras que la parte trasera estaba aserrada, diseñada específicamente para cortar. El caso más curioso es el del Fukuiraptor, que tenía quizás los dientes menos atractivos visualmente, comprimidos lateralmente y con forma de cuchillas. Estos dientes eran sorprendentemente similares a los del Kronosaurus, el gigantesco reptil marino, conocido por sus dientes similares a los de un tiburón. Ahora bien, aunque los estudios han demostrado que los megaraptores probablemente no podían morder con mucha fuerza ni abrir la boca demasiado, eso no era un problema para causar daños letales. Sus dientes estaban tan bien diseñados que no necesitaban una mordida poderosa, especialmente si consideramos que sus brazos ya tenían un enorme potencial destructivo. Aquí es donde los megaraptores logran un punto a favor sobre el ficticio Indoraptor.
A pesar de que los dientes del Indoraptor parecen intimidantes, en realidad eran pequeños y estaban diseñados más para sujetar que para desgarrar o perforar. En este aspecto, la naturaleza demuestra que los megaraptores tenían una ventaja significativa. El miembro más cercano en tamaño al Indoraptor, dentro de los megaraptores conocidos, sería Aoniraptor, un género argentino que pesaba aproximadamente 1.1 toneladas y medía 7 metros y medio, casi idéntico a las estadísticas de la criatura ficticia creada por el Dr. Wu. Sin embargo, lo impresionante es que este tamaño se considera medio dentro de la familia de los megaraptores, y no grande. Estos terópodos podían alcanzar tamaños impresionantes, tanto que casi la mitad de ellos superaban al ficticio Indoraptor en longitud. Algunos como Orcoraptor, Megaraptor y Tratagenia medían más de 8 metros de largo, convirtiéndose en los mayores depredadores de su entorno. Pero lo más asombroso es que el terópodo más grande de Australia también pertenece a esta familia, lo cual es apropiado para un país famoso por su vida salvaje única y muchas veces aterradora. Sin embargo, el mayor representante de los megaraptores no se encuentra en Australia, sino en Argentina, durante el Cretácico tardío. Allí vivió el Maipe Macrothorax, un verdadero coloso de su época. Aunque su nombre pueda parecer curioso, nada en este dinosaurio era motivo de risa, especialmente para sus presas. Este gigantesco terópodo es el miembro más grande conocido de su familia y también uno de los mayores terópodos en general. Sus huesos recuperados sugieren una longitud de hasta 10 metros, superando incluso a los mayores especímenes confirmados de alosaurios. A este tamaño, el Maipe era sin duda el rey de los depredadores en Argentina. Sus presas probablemente incluían una amplia variedad de anquilosaurios, hadrosaurios y ornitópodos, e incluso podría haber cazado titanosaurios como el Nuyotitan. Sus enormes garras le habrían permitido sujetar y desgarrar a estos gigantes mientras usaba su boca para infligir daño adicional. Aunque aún no se han encontrado garras pertenecientes a este dinosaurio, los investigadores estiman, basándose en parientes cercanos, que podrían haber medido hasta 37 centímetros y medio 15 pulgadas. Esto lo convierte en el depredador con las garras más grandes jamás conocidas, superando incluso a las de personajes ficticios como Freddy Krueger. El nombre Maipe tampoco es menos aterrador cuando se analiza su origen. Hace referencia a una criatura de la mitología Aonikenk, conocida como la sombra de la muerte, que mata con un viento helado. Imaginarse encontrándose con esta bestia en un bosque prehistórico seguramente sería suficiente para hacer temblar a cualquiera. Pero lo que realmente podía helar la sangre era ver a un megaraptor comenzar a correr. Estos dinosaurios eran sorprendentemente rápidos gracias a una adaptación única. Sus huesos estaban extremadamente neumáticos, es decir, llenos de cavidades de aire, lo que los hacía excepcionalmente ligeros para su tamaño. De hecho, en este aspecto solo los igualaba el Neovenator. Todos los huesos de los megaraptores poseían esta característica, pero era especialmente pronunciada en el ilion, que significaba hueso de cabra, las vértebras y las costillas. Esto los hacía mucho más ligeros que otros dinosaurios de tamaño similar. Por ejemplo, un megaraptor de un tamaño comparable al de un Allosaurus pesaba solo 1 tonelada, mientras que el alosaurio podría ser hasta un 50% más pesado. Casos aún más extremos como el Australovenator, de más de 6 metros de longitud, pesaban apenas 310 kilos, lo que ha llevado a algunos paleontólogos a compararlo con los guepardos de su tiempo. Esta ligereza sorprendía no solo por su rapidez, sino también por su agilidad. Gracias a sus huesos largos y delgados, similares a los de los celurosaurios, los megaraptores estaban perfectamente adaptados para correr y realizar emboscadas sigilosas. Incluso los más grandes podían perseguir presas más pequeñas que ellos con gran eficacia. En resumen, estos dinosaurios eran como ninjas prehistóricos con garras gigantes, capaces de acechar y cazar con una destreza impresionante. La naturaleza perfeccionó a los megaraptores como depredadores ágiles, veloces y letales. Un verdadero testimonio de la sorprendente diversidad de los dinosaurios. La vida en la era de los dinosaurios no era para los débiles, y los megaraptores eran prueba de ello. Sin embargo, su agresividad no solo era un peligro para otras especies, sino también para ellos mismos. Un claro ejemplo lo encontramos en un fósil de Murusraptor, un género argentino. Este espécimen mostraba una grave infección en su caja craneana, causada por 2 perforaciones en el lateral de su cráneo. Lo más sorprendente es que estas marcas coinciden perfectamente con los dientes de otro megaraptor, lo que indica que las heridas fueron infligidas por un rival.
La infección fue tan severa que los investigadores estimaron que existía más de un 50% de probabilidades de que este individuo sucumbiera a sus heridas. Este tipo de comportamiento agresivo, aunque letal incluso entre ellos, fue clave para que los megaraptores establecieran un dominio expansivo. Los fósiles de megaraptores se han encontrado en 3 continentes: Australia, Asia y Sudamérica. Países como Argentina, Australia, Tailandia y Japón fueron auténticos bastiones de estos depredadores. Si hubieras querido evitar un encuentro con estos Freddy Krueger prehistóricos, habrías tenido que mantenerte lejos de las fuentes de agua. Los megaraptores vivían en ambientes húmedos, como zonas fluviales y costas, donde la presa era abundante y variada. Algunos estudios han especulado que estos depredadores pudieron haber cazado animales acuáticos y semiacuáticos, como cocodrilos, tortugas grandes y peces. De hecho, en un tiempo se creyó que su principal estrategia de caza era acuática, usando sus enormes garras para atrapar peces. Sin embargo, investigaciones más recientes han descartado esta idea, concluyendo que eran principalmente cazadores terrestres y a menudo los depredadores ápice de sus ecosistemas. Aunque los megaraptores dominaron como depredadores en muchas regiones, no siempre fueron los reyes indiscutidos. En Sudamérica, compartieron territorio con los carcharodontosaurios, quienes a menudo eran más grandes y estaban especializados en cazar presas gigantes. Esta rivalidad fue intensa, y los megaraptores aprovecharon su velocidad y agilidad para competir. Fue solo después de la extinción de los carcharodontosaurios, hace unos 90 millones de años, que los megaraptores experimentaron un aumento significativo en su tamaño. Curiosamente, a pesar de esta competencia, los megaraptores y los carcharodontosaurios compartían un diseño similar en la caja craneana, lo que sugiere que podrían haber tenido niveles de inteligencia comparables. Aunque estos terópodos no eran tan inteligentes como el ficticio Indoraptor, se cree que su capacidad cerebral podría haberse acercado a la de los cocodrilos modernos. A pesar de su reputación como criaturas primitivas, los cocodrilos actuales han demostrado ser más inteligentes de lo que muchos piensan. Pueden coordinarse, tender trampas e incluso usar herramientas para atraer a sus presas. Si algo de estas habilidades se reflejaba en los carcharodontosaurios y por extensión en los megaraptores, los herbívoros que compartían territorio con ellos habrían enfrentado una amenaza aún más aterradora. Los megaraptores no solo eran rápidos y ágiles, sino que también podrían haber sido sorprendentemente astutos para su época, una combinación letal que consolidó su lugar en la cima de la cadena alimenticia durante millones de años. Los megaraptores son uno de los grupos más enigmáticos de dinosaurios terópodos. Aunque tienen su propia familia, su posición dentro del árbol genealógico de los dinosaurios sigue siendo un misterio. Originalmente, se creyó que eran grandes dromeosaurios debido a su nombre, pero esta idea fue descartada al no poseer la característica garra agrandada en los dedos de los pies que define a este grupo. Posteriormente, algunos paleontólogos sugirieron que los megaraptores pertenecían a los Neovenatoridae, dada la similitud en la estructura de sus huesos huecos. Sin embargo, esta hipótesis también perdió fuerza con el tiempo. Actualmente, existen 2 principales teorías. Una sostiene que podrían ser tiranosaurios, lo que los convertiría en parientes lejanos de los tiranosaurios. La otra los clasifica como celurosaurios no tiranosaurios, aunque esta última propuesta deja más preguntas que respuestas. La incógnita no termina ahí, pues tampoco sabemos con certeza de dónde provienen. Según las teorías más aceptadas, los megaraptores podrían haber tenido su origen en Asia, posiblemente durante los últimos días del Jurásico. Desde allí, habrían migrado a Australia durante el Cretácico temprano y eventualmente alcanzaron América del Sur, probablemente cruzando la Antártida. Este patrón migratorio los posiciona no solo como cazadores letales, sino también como exploradores excepcionales. La capacidad de adaptación de los megaraptores no tiene parangón. Si comparamos su tiempo de existencia con otros grandes grupos de terópodos, salen victoriosos por un amplio margen. Los tiranosaurios vivieron alrededor de 16 millones de años, los espinosaurios 46, los cronosaurios 64 y los megalosaurios 25. En cambio, los megaraptores existieron durante más de 84 millones de años, convirtiéndose en uno de los grupos de dinosaurios con mayor éxito evolutivo. A diferencia de muchas especies que tienden a reducir su tamaño con el tiempo, los megaraptores siguieron creciendo y mejorando sus habilidades. De hecho, la última especie conocida, el imponente Maipe macrothorax,
no solo era la más grande, sino también posiblemente la más letal de su linaje. Este depredador, con sus enormes garras y adaptaciones mortales, representó el pináculo de la evolución de su familia. Con una historia de éxito tan impresionante, la pregunta inevitable es, ¿cómo se extinguieron? La respuesta no es otra que el famoso impacto del meteorito que golpeó la Tierra hace 66 millones de años. Este evento catastrófico puso fin no solo a los megaraptores, sino también a todos los dinosaurios no aviares. Desde entonces, no ha surgido ningún animal que pueda igualar la magnitud de sus aterradoras garras, lo que deja claro que los megaraptores fueron verdaderos titanes de su tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.